Bueno, y ahora, si antes hablábamos de esa apuesta por evolucionar en la relación de ayuda hacia la humanización del cuidado, vamos a profundizar en ese término de humanización del cuidado, de los cuidados. Parece algo subjetivo, pero afortunadamente hay una visión académica y profesional, una explicación de qué es la humanización del cuidado y cómo acercarnos a ella. Trabajar estos conceptos lleva inevitablemente, también lo decía usted, a la lectura de cuántos libros y artículos ha escrito nuestro siguiente invitado, que es José Carlos Bermejo. José Carlos Bermejo es experto en humanización de la salud, en duelo y en bioética. Actualmente es director del Centro de Humanización de la Salud y Centro Asistencial San Camilo de Tres Cantos, Madrid. Le agradecemos también su presencia y su intervención, que puede comenzar cuando quiera. Muchas gracias. Presidente Juan Vela, del Ares Nacional, Eduardo, presidente de BEA, secretaria. Es un gustazo estar aquí. Ayer en otras comunidades autónomas hablábamos estando lejos sin la mascarilla. Si me la tengo que poner me avisáis y me la pongo, si no voy a intentarlo. ¿Sí? Si alguien me dice me la pongo. Es un gusto estar aquí porque me encanta la tierra también, porque es bella, ¿no? A ver si sabéis esta. Se celebraban unas fiestas patronales en un pueblo de Navarra y la organización de las fiestas, queriendo darle relevancia a un momento importante de la celebración, que era la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo, invitó a un sabio ermitaño que tenía fama de ser sabio y al que no habían escuchado por ser ermitaño, a que presidiera la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo. Y el ermitaño aceptó. Llegó el momento tan esperado por todos, que era el sermón de la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo, cuando todos estaban con las orejas así a ver qué decía aquel hombre, y el ermitaño empezó así. ¿Sabéis lo que os voy a decir? Bueno, se sorprendió toda la gente y dijeron todos, no. Y el ermitaño, con tono severo, les dijo, deberíais de saber lo que hay que decir en el sermón de la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo. Por no saberlo, no os lo digo. Y así acabó su sermón. Al año siguiente se volvía a celebrar las fiestas. Al año siguiente se volvía a celebrar unas jornadas sobre atención centrada en la persona. Y volvieron a invitar al sabio ermitaño a ver qué decía, a presidir la misa mayor. Llegó el momento que todos esperaban con las orejas así y el ermitaño empezó así. ¿Sabéis lo que os voy a decir? Se acordaron todos de lo que había pasado el año anterior y esta vez dijeron todos a coro, sí. Y el ermitaño les dijo, pues si lo sabéis, ¿para qué queréis que os lo diga? Y así acabó. Y al año siguiente le volvieron a invitar porque querían escucharle de una vez, como vosotras y vosotros ahora también a mí, me imagino. Y la comisión de aquellas jornadas de atención centrada en la persona, la comisión de festejo de aquellas fiestas de aquel pueblo, pues se prepararon, dijeron, si empieza de la misma estúpida manera, la mitad le diremos que sí, la otra mitad le decimos que no y a ver si arranca. Y así sucedió, llegó ese momento, todos estaban preparados y empezó de la misma estúpida manera. ¿Sabéis lo que os voy a decir? Y esta vez que habían ensayado, unos dijeron sí y otros dijeron no. Y el ermitaño, con tono pícaro, les dijo, pues el que lo sepa, que se lo diga al que no lo sepa. Y así se despachó y no le invitaron nunca más, como puede suceder conmigo. Me dan ganas de hacer lo mismo. ¿Sabéis lo que os voy a decir? Bueno, pues se podría decir sí, claro, si ya algunos lo han anunciado, la importancia de la psicología humanista en el potencial humanizador y además porque hemos dicho muchas cosas, que no somos solo un cuerpo y que los mayores tienen la misma dignidad que el resto de las personas. Ya podríamos decir, pues ya sé, hablarás de lo mismo y subrayarás las claves que han ido saliendo, que a los mayores hay que respetarles en su autonomía y en su capacidad de tomar decisiones, porque son libres y no dejan de serlo por ser mayores o tener algunos deterioros, que los cuidadores necesitamos mayor reconocimiento social, empezando por el salario, porque somos profesionales como otros que están en otros espacios, ¿no? Pues claro, esto es hablar de humanización, ¿no? Que los mayores tienen que participar, aunque estén institucionalizados, que es un mal menor, que aceptamos porque claro que sí, que el ideal es que cada uno vivamos en nuestras casas, pero no siempre podemos, ni las mayores ni las familias, sujetar esta situación.
Bueno, ¿y sabéis lo que os voy a decir? Pues claro que cuando esto del cuidar se convierte en un negocio, se hace más difícil hacerlo de manera humanizada. Claro que sí. Bueno, a pesar de que todos podríamos insistir sobre esto, yo me he preparado mi esquema y le voy a seguir hasta que me digan que tengo que terminar o yo mismo termine. Seguimos hablando de deshumanización. Yo dirijo un centro de humanización de la salud desde hace 30 años. Bueno, este discurso le seguimos arrastrando décadas, creo que con motivos. Seguiré este esquema. Vamos a decirnos una palabra. ¿Qué entendemos por humanizar? ¿Qué es eso de centrarse en la persona? Porque es fácil decir atención centrada en la persona, ¿no? Implementación y ojalá en todos los sitios y qué falta. Bueno, pues creo que tiene que haber una antropología de fondo, un modo de mirar para cambiar la cultura, que dice nuestro lema. Creo que un gran desafío para los que estamos de una u otra manera en proceso de formación o seguimos actividades de formación continuada, cultivar las competencias blandas. Este es un modo de hablar de humanización. Y lo que falta, yo creo que mucho, está en el despliegue y el desarrollo en la formación en competencias blandas. Una de las claves, de las que venís trabajando, como decíais, una de las claves es la formación en la empatía, bendita empatía, que se ha inflacionado tantísimo. Y por último, hasta donde llegue, creo que humanizar pasa por aumentar la cultura paliativa. Nuestro país lo está pidiendo a gritos. Necesitamos promover más la cultura, digo cultura adrede, no cuidados, más servicios de cuidados, sino cultura paliativa. Estas ideas son las que pretendo desarrollar en los próximos 40 minutos. Nos lamentamos en el mundo entero de deshumanización. Yo tengo el privilegio de saltar de país a país, de continente a continente y ver lo que pasa en África subsahariana y en la India y ver lo que pasa en los países de Europa, en las diferentes comunidades donde hay situaciones muy diferentes. Oye, en todos sitios nos quejamos de deshumanización. Creo que con razones. No voy a decir con razón así en general, sino con razones. Nos quejamos. La lamentación es universal. Nos quejamos en América Central, donde dices, oh, por Dios, cuando yo estoy por allí digo que si me tengo que enfermar, que no sea aquí. Cuando estoy por África, si me tengo que enfermar, que no sea aquí, porque no va a haber lo necesario para tratarme, para diagnosticar, ni mucho menos para paliar, ni soñándose. Si en España hablamos de una satisfacción de en torno, no sé, entre el 40 y el 60% de las necesidades paliativas, en otros países estamos en el 1%. Con razones nos quejamos de deshumanización. Y en esta comunidad autónoma y en cualquiera tenemos razones para quejar. Esperemos que la lamentación no sea un vicio y caiga en la mentorrea de repetición y en acusación cómoda a alguien que tiene algo que hacer, sin darnos cuenta que cuando apuntamos con el dedo a alguien que tendría algo que hacer en cualquiera de los ámbitos donde habría que incidir para humanizar, sin darnos cuenta que 3 dedos se vuelven contra nosotros y nos reclaman nuestra responsabilidad para humanizar, también con las formas y los modos de participar para presentar nuestras ideas. También eso se ha de humanizar. La tarea de humanización es universal, universal. ¿Está en manos de los políticos? Claro. ¿Está en manos de los cuidadores? Claro. ¿Está en manos de los futuros cuidadores, próximos auxiliares? Yo lo he sido durante 6 años y me siento también orgulloso de haberlo sido y creo haber aprendido tanto y me ha hecho tanto bien, ¿no? Ahora dirijo un centro de mayores, entre otras cosas, pero he sido auxiliar y me ha hecho mucho bien y me siento muy orgulloso. La tarea de humanizar es universal. Poco caminaremos construyendo un mundo más humano si solo nos lamentamos por lo que va mal y echamos la culpa al prójimo de eso que va mal. Hay algunos discursos en torno a este tema de la humanización que dicen que sería mejor hablar en otros términos, que es más bien lo que nos está pasando de reducir la persona a cosa, la persona a enfermedad, a patología, y así de ahí se derivan pues tratamientos despersonalizados, y algunos preferirían hablar de cosificación en lugar de deshumanización o hablar de despersonalización en lugar de deshumanización. Como quiera que sea, este verbo lo estamos conjugando mucho. En la comunidad foral, yo pues, en tiempos no muy remotos, pues he participado en la creación de la estrategia de humanización del sistema sanitario. Oye, qué bien
qué bien este sistema sanitario tiene empeños en humanizar. Vamos a ver qué es eso. Vamos a decirnos algo desde el punto de vista de las palabras que tanto poder tienen, porque si no también estas palabras generan algunas resistencias, ¿no? Usted me dice a mí que tengo que ser humano, séalo usted conmigo. Y eso también tiene una parte de verdad, obviamente. Genera resistencias. En algunos grupos profesionales particularmente dicen que los médicos se resisten más a conjugar este verbo y añaden otra verdad muy grande, porque nuestras profesiones de salud y de cuidado ya son intrínsecamente humanizadoras. Están para ayudar a la vulnerabilidad, salir al paso de la dependencia, de la necesidad, aliviar el sufrimiento humano, acompañar a morir dignamente. ¿Qué más quieres de humanidad que esto? Es lo más bonito que tiene la condición humana, ayudarse recíprocamente, compasivamente, con límites de tiempo y encima mal reconocidos, y encima lo seguimos haciendo. Pues ya somos humanos. Bueno, no lo sé, porque en la condición humana no es lo mismo ser humano que vivir y comportarse humanamente. No es lo mismo. Yo soy un ser humano, pero de repente me puedo comportar de manera deshumanizada. Si permitís la comparación que me sirve conceptualmente, si esto fuera una reunión de vacas, yo tendría que estar hablando, como vaca, tendría que estar hablando de vacaizar. Es de personas humanas, estamos hablando de humanizar. Bueno, si las vacas estuvieran aquí y dijeran, ¿pero qué estamos haciendo? Vacaizar. ¿Estamos tontas por un momento? Pues vacas hemos nacido, vacas somos, vacas moriremos. ¿Qué necesidad tenemos de hablar de vacaizar si somos vacas? Resulta que somos personas humanas. Y hete aquí que estamos hablando de humanizar. Y podíamos decir lo mismo, pero que estamos hablando de humanizar. Humanos hemos nacido, humanos somos, humanos nos comportamos. Pues no siempre. Y por eso se justifica que hablemos de humanizar, porque no siempre nuestras conductas son respetuosas de la sagrada dignidad intrínseca de cada persona. Esto es humanizar para mí, lo voy a decir de unas cuantas maneras, ¿no? Respeto sagrado de la dignidad intrínseca de toda persona, grande, pequeña, en silla de ruedas, tumbado, de pie, hablando o sin posibilidad de hablar. El diccionario dice esto: humanizar es hacer a algo. Creo que es interesante ir al diccionario de vez en cuando, porque aporta, aunque parece que no, hacer algo o alguien humano. Bueno, hasta ahí es tautológico, ¿no? Pero añade familiar. Humanizar es hacer algo familiar. Claro que sí, la familiaridad en la relación, en el cuidado, la familiaridad en la vida, en la calle, genera la clave fundamental de toda relación de cuidado, que es la confianza. Poder confiar unos en otros. En particular en quien me cuida, en particular si estoy infirmus, del latín, no firme, que no me mantengo de pie, que tengo necesidad de una silla, de ruedas o sin ruedas, o tumbao, infirmus, de ahí viene. En esas circunstancias ya lo creo que necesito que quien me cuida me inspire confianza y las instituciones que planifican los cuidados inspiren confianza, familiaridad. Dice afabilidad, humanizar es esto, ablandarse. Claro, la blandura de las tripas, de la sabiduría de las vísceras, de la sabiduría del corazón. Hoy la ponen de moda otros hablando de la inteligencia emocional. Esa sabiduría que viene de la blandura, no solo de la dureza de la inteligencia intelectiva. Desenojarse. Humanizar es esto, desenojarse. Sigue habiendo conductas dispáticas en la prestación de servicios de cuidados y de salud. Sigue habiendo. Estuve enfermo un poquito como tantas personas. Ingresado en tiempos los peores de la pandemia, en los primeros de abril. Bueno, cuando estaba en el hospital, en la habitación con un compañero, hay un caballero que era profesor de ciencias económicas en cualquier universidad. Un día llegó un profesional y le preguntó: «Señor, ¿le duele algo?». Y en plena tensión, dices, todo se justifica. No, todo no. Y este señor explotó a llorar y le dijo: «Me duele el alma. Mi mujer está enferma, pero en otro hospital, y no sé si volveré a verla». Ya, pero dígame, ¿le duele algo o no? El alma. ¿Pero le duele algo o no? Pobre mujer, el profesional que entablaba este diálogo, porque se lo pasaría mal. Esta ciertamente es una conducta que nos habla de un desafío de formación también en el uso, en la relación terapéutica, también en circunstancias de estrés, ya lo creo. Tiene que ver con desenojarse, con hacerse benigno, con buscar los valores. Yo creo que algunos en algunos espacios
Dicen que humanizar es tener en cuenta la dimensión subjetiva, la dimensión emocional. Yo lo comparto solo un poquitito, porque creo que humanizar tiene que ver más con los valores que con los sentimientos. Y creo que es relevante decir esto. Humanizar no es solo mirar a ver qué te pasa por dentro, en tu corazoncito, que vibras porque tienes emociones mientras te ducho, mientras te doy de comer. Eso es claro que sí, es la dimensión emocional. Pero me parece que es más serio decir que humanizar es una cuestión ética, que tiene que ver con los valores, con la búsqueda del bien de la persona que encontramos y de nosotros mismos. Obvio, porque si es persona el otro, soy persona también yo. La búsqueda del bien, buscar el bien. Que sea una cuestión ética, humanizar, significa que es responder a la pregunta ¿qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto en cada situación en la que nos encontramos? No porque nos tengamos que hacer la pregunta y así despistarnos y dedicarnos solo a filosofar. No, pero claro que nos tenemos que plantear ¿es bueno o es malo este modo de levantar a la persona, este modo de dar de comer mientras whatsappeo? O pasar los descansos hablando de este tipo de conversaciones siempre o de las otras. ¿Es bueno o es malo? ¿Es justo o es injusto? ¿Hace bien o no? Humanizar consiste en utilizar la técnica. Es muy bienvenida la técnica, caramba. Es viejo el mito que demoniza la técnica como si hubiera sido un robo a los dioses, el mito de Prometeo, ¿no? Es viejo. La técnica nos viene muy bien. Va a invadir mucho más. La robótica en servicios de cuidados está por decirnos a dónde va a llegar todavía. Ya no será solo la grúa para no hacernos daño en la espalda, que van a ser mucho más las respuestas que la técnica va a dar en los espacios de cuidado. Pues aquí estamos diciendo, humanizar significa usar la técnica, claro que sí, pero impregnada de los valores. Está claro que cuando voy al médico y utiliza el ordenador para hacer mi historia clínica, es bienvenida la tecnología porque le servirá para después y para comparar con la evidencia científica y para no sé qué cosas más. Pero es obvio que si la pantalla es una gran barrera que le lleva a no mirarme nunca a la cara en toda la entrevista, pues está claro que eso es un mal uso de la técnica, porque yo sigo teniendo cara con mascarilla o sin mascarilla y es interesante también para el médico la cara que tengo, obviamente, por citar solo un espacio concretito de relación donde podemos caer en una gran potencial de deshumanización. Bueno, hablamos de humanizar. Oye, en algunos sitios para los que más están desarrollando esta idea, os cuento que hay quien dice que estamos caminando de aquel modelo de atención centrado en el paciente, sobre todo en contextos sanitarios, ayer en el sur se hacía este discurso, a un modelo de atención centrado en la persona, como un progreso, y el paso siguiente, que debería ser actual, es hacia un modelo de humanización de la asistencia, como si humanizar fuera un concepto en el que se desarrollan claves nuevas, además de las claves de la atención centrada en la persona. Bueno, yo creo que un modo de decir qué significa esto de centrarse en la persona es lo que voy a decir a continuación. Cultivar una mirada integral, holística. Mirad la diapositiva. Quería representar a un individuo, a cualquiera de nosotros, a cualquiera de las personas mayores a las que cuidamos en Lares o en cualquier otro lugar, ¿no? Bueno, resulta que el ser humano tiene, además de un cuerpo, tiene una cabecilla que está llena. Funciona de una manera o de otra, con más o menos deterioro cognitivo. Mucho del sufrimiento nos viene de aquí dentro. Estoy en una silla de ruedas. Pues buena parte del sufrimiento me viene del significado que yo le doy a estar en una silla de ruedas. Me tienen que dar de comer. Bueno, pues buena parte de mi sufrimiento, no digo dolor, sino sufrimiento, me viene de la dimensión cognitiva, del mundo de las significaciones. Centrarse en la persona es considerar, obviamente. Lo contrario sería hacer un trabajo de técnicos, de veterinaria, de cuerpos humanos, por duro que parezca, ¿no? Pero el ser humano tiene también otra dimensión, que es esa que hace que tengamos vibraciones por dentro, emociones, sentimientos, que dan sabor a nuestra vida. Y me siento cansado, triste y no quiero ser una carga, y me siento contento y no encuentro sentido a la vida. Y estos son una lista de sentimientos, que bien que haya diccionario de sentimientos. Y el ser humano tiene una dimensión relacional. Y claro que me influye mi relación con mi hija y mi relación con mi hermano que hace 14 años que no me llama ni sabe de mí, o mi sobrino, o mi nieto, el mundo relacional. Y el ser humano tiene también valores. Y amo la paz,
y amo el descanso y a veces quiero descansar eternamente y a veces el mundo de los valores, el corazón del corazón, hay que tenerlo en cuenta, de los valores de la persona, en algo que quiera merecer este nombre de atención centrada en la persona. Bueno, resulta que los seres humanos también tenemos una dimensión que sale de nosotros y desborda, llamémosla dimensión trascendente, sin miedo y sin pudor, porque el amor trasciende, entre otras cosas, va más allá de nuestras percepciones. Bueno, atención centrada en la persona significa esto, significa considerar las diferentes dimensiones. La dimensión física, la dimensión cognitiva, la dimensión emocional, la dimensión relacional, la dimensión valórica, la dimensión espiritual. En cada gesto de atención alguien podrá decir, mira que no me da para mirar a la persona, bastante es que consigo levantarlos a todos antes de las 11 de la mañana para que desayunen, porque algunos ya están desayunando a las 11:30 o más tarde, ¿no? Por falta de personal y por falta de personal fundamentalmente. Bueno, nada justificará que nos tratemos reduciendo la persona a una de estas dimensiones. La especialización a la que estamos asistiendo en las profesiones sanitarias y sociosanitarias es muy bienvenida. Es muy bienvenida. Lleva a que, si a mí me tienen que operar de la columna, pues me opere uno que sabe mucho de la columna. Qué bien, de una parte de la dimensión física. Pero si es más arriba, me operará uno que sabe solo de la parte de arriba de la columna. Y si es más abajo, uno que sabe solo de la parte de abajo, porque tiene tanta pericia que la tiene bien concentradita en una parte de una de las dimensiones. Bueno, esto es una bondad, da seguridad, inspira confianza, porque el otro sabe hacerlo bien. Es también una amenaza a que miremos al otro reduciéndolo ni siquiera a una de las dimensiones, la física, la fisiológica, con sus necesidades, sino a un trocito de la dimensión física. Mirar al ser humano en todas las dimensiones es un gran desafío. Pero como bien de una u otra manera se está poniendo sobre la mesa esta mañana, de una u otra manera, centrarse en la persona significa también que nosotros, los cuidadores de los demás, los que estamos aquí concentrados hoy a la búsqueda de la promoción del cambio de la cultura, de la promoción de este modelo, también somos personas, caramba, claro que sí. Nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros valores, nuestras relaciones quedan afectadas por nuestra profesión y por el modo como somos reconocidos, cuidados en la profesión y nos cuidamos a nosotros mismos. Bueno, hablar de centrarse en la persona creo que tiene que llevar también a esto, a una antropología multidimensional, que sería mirar al ayudado en términos de lo físico, lo cognitivo, lo emocional, lo relacional, lo valórico, lo espiritual, y mirarnos a nosotros mismos también en esa clave, de tal manera que no somos técnicos de la intervención centrada en la persona, sino personas que se encuentran con personas. Y ahí nos hacemos los seres humanos, ahí nos hacemos, como nos hacemos también estando aquí hoy y estando de una determinada manera. Bueno, creo que hay que humanizar en diferentes ámbitos. Hay que hacerlo en el ámbito de la cultura. Cultura viene del latín, está en el lema, cultura, y se ha repetido esta mañana, ¿no? Cultus, lo que se cultiva. Y se cultivan pensamientos, se cultivan costumbres, se cultivan conductas, se cultivan leyes. Cultura. Un ámbito de humanización es la cultura, que la hacemos con los medios de comunicación, con nuestras conversaciones, en nuestros centros formativos. Otro ámbito de humanización reivindicado legítimamente es el de la política, la economía. Esperemos que no sea lamentorrea o acusación recíproca sin más. Claro que sí, mucho de la posibilidad de centrarnos en la persona depende de los recursos. Parece que vienen tiempos mejores a base de los recursos de Europa o de los nuevos acuerdos marcos que están cayendo en los próximos meses. Parece que esto va a mejorar las circunstancias de la ratio y de los reconocimientos en el salario. Insuficiente, por supuesto, para reconocernos como deberíamos, también alineados con los cuidadores de las profesiones de asistencia sanitaria. Pero damos la bienvenida a las novedades que vienen en este sentido. Otro ámbito de humanización son las estructuras. Hay estructuras más humanas que otras.
Las hay con barreras arquitectónicas, las hay que tienen en cuenta la intimidad para poder estar juntos, las hay que piensan en la familia para poder reunirse, las hay que parecen pues estructura carcelaria de una habitación, otra y en serie y bien medidos los metros para cumplir la ley, pero olvidando que somos también seres relacionales. El ámbito asistencial es uno de los ámbitos y aquí probablemente es donde más se concentra el modelo de atención centrada en la persona. El ámbito ético es otro. Esperemos ser expertos también en detectar los conflictos y no éticos que nos encontramos en las relaciones de cuidado y no despachar los conflictos solo con leyes que resuelvan la complejidad aumentando la cartera de servicios, sino acompañando a las personas en el discernimiento en medio de la complejidad de los problemas éticos. Un ámbito de humanización es el relacional. Ahí donde nos jugamos las actitudes, de las que vamos a hablar, y las técnicas de comunicación, que para ellas hemos de ser entrenados, hay que ser supervisados, hay que analizar casos, claro que sí, porque no basta con la buena voluntad para decir ya estoy bien centrado en la persona. No, habrá que entrenarse en lo que significa escuchar con poco tiempo, escuchar cuando siento profundamente que no tengo tiempo, responder empáticamente cuando es verdad que no tengo tiempo porque a la vez estoy haciendo 3 cosas. Habrá que entrenarse para que no nos invada el riesgo de convertirnos pues, en cuidadores en la dimensión veterinaria de cuerpos humanos más que de personas. La formación de los profesionales es un ámbito de humanización, claro que sí. Cuando yo daba clase en una facultad de medicina, una vez me invitaron a dar una charla, los alumnos, en una asociación de alumnos de medicina, y pusieron carteles por los pasillos que decían conferencia sobre la escucha, José Carlos Bermejo. Nos enseñan a contar mitocondrias hasta con los dedos de los pies, pero no nos enseñan a escuchar. Y tenía razón. Y menos aún nos enseñan a escuchar bajo presión, bajo situaciones de mucho trabajo y mucha prisa. No solo escuchar en el sentido de invertir tiempo, sino también a utilizar la palabra. En este periodo que estuve pequeño, que estuve internado en el hospital, una noche que yo me encontraba tan mal en urgencias, le dije a la enfermera llamó al médico, le dije lo que me estaba pasando, que había eliminado tanto líquido por todas partes de mi cuerpo que ya me estaba arrugando y yo creía que aquello no iba bien. Enfermera, que esto no va bien. Pues llamo al médico, no te preocupes. Llega el médico, entra, le cuento y me dice, señor, eso es todo de lo que ha tenido. Hasta mañana. Eso es todo, no sé qué quería decir, de lo que ha tenido. Ni él ni yo sabíamos lo que estaba teniendo. Eso es todo, pobre hombre, porque se gastaría un cuarto de hora en ponerse el EPI, naturalmente, y eran las 4 de la mañana. Quiero decir, displacentero para él en la guardia y se despacha con esta expresión que no lo había arreglado con más tiempo, porque en esa línea, con más tiempo, en esa misma línea, con más tiempo, lo habría estropeado. Formación para prepararse a la dimensión relacional, al uso de la palabra, al uso de la escucha. Nadie da lo que no tiene, nadie da lo que no tiene. Por eso se ha convertido en un lema, humanizarse para humanizar. Humanízate que algo queda, decía un compañero mío que fue presidente de Lares. Humanízate que algo queda. Claro que sí, será más feliz si construimos este camino hacia respetar más también nuestra propia dignidad. Bueno, otro modo de decir para mí que es humanizar está en esta línea de las competencias y de la formación, ¿no? Yo creo que humanizar es promover una buena competencia profesional en las profesiones de cuidado. ¿Qué quiero decir? Pues que hace falta, ciertamente, buenos profesionales muy bien formados desde el punto de vista técnico. Claro que sí. Solo faltaba que lo humano fuera lo contrario a lo técnico, ¿no? No podríamos hablar de humanización si los profesionales no fueran competentes en el ámbito de lo técnico, del uso de las ayudas técnicas y de los procedimientos, los procesos. Pero la competencia profesional es también la presencia, la formación, de competencia relacional. Un viejo concepto para mí al que le tengo mucho cariño. Hace falta ser competentes para mantener relaciones de ayuda. En el campo de los médicos, sin que sea una crítica o un ámbito donde quiera centrar particularmente la atención, pobres, durante 6, 7, 8 años, no sé cuántos, ni una clase, la mayor parte de ellos, sobre cómo dar malas noticias.
y luego se encuentran con que tienen que dar malas noticias. En el campo de los profesionales del cuidado, ¿cuántas horas hemos dedicado a las cuestiones blandas? ¿Qué hago con este familiar que es el puro hijo de Bilbao, por decir una situación que nos desafía, ¿no? El que viene de fuera, así llamado en la literatura, el que viene de fuera y parece que monta un pollo cuando su ser querido está al final de sus días, ¿no? Y proyecta la rabia, que ¿por qué no le ponéis una sonda? ¿Por qué no le cambiáis? ¿Por qué no le lleváis al hospital? Esta rabia proyectada sobre los que le estamos cuidando y estamos haciendo lo que parece que es bueno, y el que viene de fuera, ¡zas! Ahí. ¿Y quién nos explicó esto para manejarlo con competencia relacional? Ahí tenemos un desafío humanizador. Como lo tenemos también en la necesidad de aprender a gestionar los sentimientos, los nuestros, mi impotencia, mi indignación, esa que tengo en mi sector de profesional y a mi alrededor, gestionarlos para que no sean los sentimientos los que marcan nuestra conducta, sino los valores, vuelvo a decir. Cuando los sentimientos son los que marcan nuestra conducta, se convierten en tiranos y nos deshumanizamos, aunque no lo parezca, cuando los sentimientos son tiranos. Bueno, hace falta promover una competencia ética que nos lleve a detectar, aquí hay un conflicto. Sé decir los valores que están en juego. Sé participar en situaciones, en procesos de deliberación, de toma de decisiones prudentes, frónesis griega, ¿no? Prudentes, ponderadas, para no hacer lo que nos pide el cuerpo, sino el resultado de procesos deliberativos con competencia ética. Es decir, no siendo analfabetos en este campo o idiotas morales, que es el título de un libro que no ofende a nadie, sino describe a aquel que ante las situaciones de conflicto ético ni siquiera detecta que están en juego los valores y que hay un conflicto, no un dilema, sino un problema. Es necesario, para ser buenos profesionales competentes, para ser buenos profesionales, tener competencia espiritual. Sí, esa que nos permite detectar el sentido de la vida. Antes se insistía mucho, ¿no? Acompañar procesos en los que el otro tiene un proyecto de vida. ¿Qué sentido tiene la vida en estas circunstancias? ¿O qué no sentido se está atravesando y viviendo? En España se suicidan 4.000 personas al año. Fijaos qué dramón tan grande, ¿no? Personas que efectivamente no encuentran sentido. Bueno, tener capacidad de detectar el mundo de los valores, del sentido, de las preguntas últimas que nos hacemos ante el sufrimiento humano, esta es una competencia necesaria. En enfermería, sobre todo, en algunos países más que en el nuestro, se están haciendo grandes conquistas para aprender a diagnosticar espiritualmente, todos, no solo los profesionales de esto, ¿no? Todos, para aprender a tener nombradas las necesidades, los recursos para satisfacer las necesidades, ¿no? Se habla de bienestar espiritual, de sufrimiento espiritual, incluso como síntoma refractario, que podría justificar la sedación en circunstancias paliativas por ser un síntoma refractario. Cada vez estamos hablando más, también, afortunadamente, de necesidad de competencia cultural, es decir, de capacidad de comprender la diversidad, porque si no nos enteramos cuando las culturas son diferentes en el encuentro, en la relación terapéutica. Mi propuesta es esta. Humanizar significa promover profesionales competentes. Y eso es profesionales que saben mucho de lo técnico, que saben mucho y están entrenados en lo relacional y en lo emocional y en lo ético y en lo espiritual y en lo cultural. Como veis en el frontispicio pone competencia profesional deliberadamente para decir que es la suma de todos. No es la competencia profesional, la científico-técnica de la primera columna, sino la suma de todas, exigibles desde mi punto de vista, en los profesionales de la salud y de los servicios sociales. En nuestro centro ahora la valoración del desarrollo de las competencias profesionales la estamos utilizando con un modelo que incluye todo este tipo de competencias. A estas de la derecha, excepto la técnica, le llamamos en la literatura competencias blandas. Si esto fuera un taller, os invitaría a preguntaros ¿y qué columna de vuestra competencia profesional en el campo en el que os movéis tenéis más delgadita o más deteriorada y por eso haría falta buscar estrategias de refuerzo y consolidación? Bueno, y alguna.
formación en estas competencias no es responsabilidad solo de los docentes de la formación continuada o de la formación de grado o previa, ¿no? No es solo, es también nuestra. La formación que nos buscamos, el estilo que queremos, el concepto mismo, la cultura que tenemos de competencia profesional, si se reduce solo a lo científico-técnico o incluye los otros aspectos. Bueno, tenía un caso que lo vamos a dejar para otras circunstancias por razones sencillamente de tiempo, y quiero deciros que a mí me parece que humanizar pasa por buscar el equilibrio en estas tres dimensiones. Vuelvo con este monigote manipulado de otra manera, ¿no? El saber de la cabeza simboliza el saber ser, el mundo de los valores, de las genuinas motivaciones, y el saber hacer propio de las actitudes y de las conductas. Hay personas que tienen un corazón muy grande, tienen muy buenas disposiciones interiores y tienen muchos conocimientos y son muy torpes en el hacer. Y esto es un desafío de humanización. Hay otras que les pasa esto, tienen un gran corazón, son laboriosas, operativas y les faltan conocimientos en el ámbito de la psicología del enfermar, de la dependencia, de las leyes, de lo ético. Hay otras personas a las que les pasa esto, que tienen muchos conocimientos, manejan la dimensión conductual y, sin embargo, pues, ¿por qué le habéis puesto una sonda a esta mujer? Para que no se muera en mi turno. Las motivaciones pueden ser efectivamente revisables en tantas circunstancias en que no están suficientemente sanadas o purificadas. Bueno, para mí el equilibrio, mirando a la gente, agente humanizador, centrados en la persona, ahora pensando en nosotros mismos, es buscar el equilibrio en este sentido. Un buen profesional sería aquel que ha estudiado mucho, caramba, mucho, cualquiera que sea su perfil, mucho. Profesor mío, decir estudiar aunque seáis estudiantes. Bueno, pues es también aquel que se ha revisado en el mundo de las motivaciones, es aquel que se ha entrenado en el mundo de las conductas, en la dimensión conductual de la empatía, por ejemplo, sometida a la presión de no tener tiempo, tener pocos recursos, y es aquel también que aprovecha su propia vulnerabilidad. Mirar, está la tirita ahí en el monigote. Queremos decir, una gran fuente de humanización es integrar nuestra propia finitud, nuestros límites. Nada humano me es ajeno. ¿Cómo me voy a despachar con una persona diciéndola no te preocupes, no te preocupes? Pues si yo me preocupo por eso y por menos, no tengas miedo. Si yo tengo miedo por eso y por menos, hasta de hablar en público tengo miedo, hasta de eso. ¿Cómo le voy a decir a alguien que está en una silla de ruedas o que está enfadado porque son las 11 y todavía no hemos llegado a levantarle? ¿Cómo voy a decirle no te preocupes? Este tipo de consuelos tópicos, típicos, hay que tener esperanza, las frases hechas. Si me miro a mí mismo y estamos hechos de la misma madera, si yo también tengo abuela, si yo también tengo un enfermo con Alzheimer en mi entorno, si sé lo que significa una conducta difícil, si la tengo también yo, que a veces me comporto de manera violenta y irrespetuosa, ¿cómo no voy a tratar bien al otro si me conozco a mí mismo y tengo mi propia fragilidad integrada? Esto es una fuente de humanización impresionante. Reconocernos sanadores heridos y expertos en fragilidad, heridos. Somos profesionales de la salud o de los servicios sociales tocados, heridos, necesitados, y de nuestra herida, los psicólogos lo dirán de manera más relevante, ¿no? Integrar la propia sombra, dirá Carl Jung, discípulo de Freud. O al final de la vida, Kubler-Ross dirá integrar la propia muerte. Eso, hacer la paz con los límites y aprender de la maestra de la fragilidad humana que tenemos y que la experimentamos a lo largo de toda nuestra vida. Hemos sido dependientes y somos todos interdependientes. Os confieso que tengo miedo de que el modelo de atención centrado, integral, de atención centrada en la persona, también caiga en el riesgo de ensalzar en exceso el principio de autonomía hasta el punto de hipertrofiarlo. Nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer en el reconocimiento de que el mayor, por ser persona y tener la misma dignidad que todos, tiene que participar y tomar decisiones, y las más importantes estarán en él como sujeto. Pero no será el único camino el reconocer la autonomía del otro, porque la autonomía es siempre relacional, como lo es también la mía. Somos autónomos relacionados, interdependientes, decía Inés hace un ratito. Una de las claves, con esta terminaré, una de las claves
que más hemos promovido en tantos discursos, y este es uno más, porque los discursos sirven para incidir en la cultura. Una de las claves fundamentales para humanizar es la promoción de la empatía. Esta es una palabra tan inflacionada, prostituida, se decía ayer en otro encuentro, tan prostituida, tan mal utilizada, que se ha convertido probablemente en polisémica y toca purificarla, ¿no? Uno de mis libros lleva el título de La empatía terapéutica, para concretar, no sea que estemos refiriendo cosas diferentes. Bueno, la empatía es una actitud. Algunos se muestran en contra de ella diciendo, y hay un libro titulado Contra la empatía, Paul Boom, y el subtítulo es A favor de una compasión racional. Bienvenida a la crítica y, sobre todo, bienvenida a la crítica al libro que critica, porque resulta que mira la empatía como si fuera una cosa de bienestar relacional y bidireccional. La empatía es una actitud. No es para desplegarla cuando estamos bien, confortables, con tiempo de sobra y tenemos tiempo para entablar una larga conversación, que eso al final no lo encontramos más que con nuestros amigos en los tiempos de calidad. No, es una actitud propia del perfil de los profesionales de la salud y de los servicios sociales. Una actitud. Como tal actitud tiene esta dimensión cognitiva, afectiva y conductual que le hemos pintado en el monigote de antes y que nos acompaña a lo largo de esta reflexión, ¿no? Cabeza, corazón y extremidades. No es dar la razón al otro, es hacer el esfuerzo por desplegar el radar que nos lleve a comprender la experiencia ajena, comprenderla, no para validarla, cómo vibra, cómo piensa, cómo siente, comprenderla para transmitir comprensión. Este es el objetivo, comprender y transmitir comprensión. Solo la empatía, diría yo, tiene un gran poder humanizador. La tendrá que tener el político, aprendiendo a imaginarse el hospital, viéndolo desde la horizontal, entrando en el hospital en lo horizontal. La tendrá que tener el arquitecto, soñando el espacio, moviéndose en una silla de ruedas. La tendrá que ver el que hace unas obras de modificación de un centro residencial, pensando en que los demás, como también yo, tenemos familia y queremos a veces comer con ellos y estar en otros espacios diferentes al comedor general. La tendremos que tener los profesionales del cuidado directo, de la enfermería o asistencia, técnicos en atención sanitaria. Es distinta, la empatía es distinta de caerse bien es distinta de caerse bien o de sentirse bien. La actitud empática tiene un precio y es inevitable. La fatiga por compasión, llamada así en la literatura, que es compatible con la satisfacción por compasión. Quienes proponen no ser empáticos, sino simpáticos, o basta la cordialidad o la cortesía, y como que la empatía es para una ética de la virtud en vez de para una ética de mínimos, habría que ponerse de acuerdo en los conceptos. Empatía es esa actitud exigible en el perfil de un profesional que trata con personas en cualquier ámbito de la atención, en virtud de la cual uno hace el esfuerzo por comprender la experiencia ajena, ponerse en su lugar, captar como con un radar su circunstancia, su situación y transmitir comprensión. Quiero mostrar algunas imágenes de una experiencia, creo que en parte exitosa, que es nuestra residencia. Bueno, tiene de autorreferencialidad, las paso muy deprisa. Pero esta es una residencia de mayores donde hay una unidad de cuidados paliativos. La empatía lleva también a esto. Los nuevos ingresos vienen en camilla. En camilla se ve el techo. En el techo hay un cartel, una foto del lugar y la palabra bienvenida, bienvenido. Primera expresión de la actitud empática hacia el que viene. No va a parecer una residencia ni va a parecer un hospital. Esto parece otra cosa, ¿no? Aquí se evoca el tiempo como oportunidad. Muchos espacios en los pasillos. Es privada concertada, por lo tanto, accesible a la ciudadanía, a cualquiera, a coste cero, como los servicios sociales de nuestro país. Lugares comunes, trabajo en equipo interdisciplinar, también grupos Valin de ayuda recíproca, espacios pensando en la familia, en la conexión, en los niños, lugares para estar juntos, para mucho aire y luz, que tanto bien hace, pasillos con identidad, este evoca la pintura y este es el control de enfermería y este evoca la escultura y la literatura. Son espacios retocados, reformados, inspirando el arte del cuidar también en las apariencias del entorno, ¿no? Y este evoca la música y los espacios comunes, los pasillos tan anchos que permite estar juntos
Pues cuando se está particularmente acompañando al final de la vida. Un voluntario toca por las mañanas, esta es también la expresión de las bondades del voluntariado y ciertamente pues, los espacios están logrados y quien entra en Internet y busca San Camilo pues lo puede ver con detalle. Y las familias pueden preparar fuego y pueden cocinar. Es real y es accesible, que es una de las grandes claves de humanización, la accesibilidad. También el entorno exterior, que es tan amable, hasta el tanatorio y los espacios para estar juntos, y el acompañamiento post-mortem en la intervención en duelo y en grupos de mutua ayuda en duelo. Termino diciendo esto. Otra clave de humanización, pensando en los mayores, es la cultura paliativa. Cultura paliativa, la cultura, cambiar la cultura. Los cuidados paliativos los pensamos para el final de la vida, para cambiar de chip y decir, no te empeñes en seguir curando y cambia el chip, intenta cuidar en el proceso final, controlar los síntomas, apoyar emocionalmente, espiritualmente, considerar a la familia como aliada y como destinataria. Bueno, esto genera un servicio más en la cartera de servicios en nuestro sistema de protección social, los cuidados paliativos, que merecen ser más reconocidos y que satisfacemos solo la mitad de las necesidades en nuestro país. Bueno, hace falta más cultura paliativa en las residencias, en las familias, más mentalidad de alivio. No hay que hacer todo lo que se puede, ir a urgencias de todas las maneras, poner una sonda nasogástrica porque sí. Hace falta más cultura, modo de pensar, de hacer, de legislar, costumbres, para cultivarlas y salir al paso de lo que hoy la OMS define como cuidados paliativos, que ya dice que no se limitan al final de la vida, no se limitan los cuidados paliativos al final de la vida, sino que se complementan con otros tratamientos en la enfermedad porque generan calidad de vida, aliviando, paliar, aliviando los síntomas en el paciente y en la familia, generando bienestar también en los procesos de enfermedad, también cuando no son terminales, porque solemos pensar solo en el final de la vida, y evitando tratamientos que son costosos, onerosos y que nos lanzan el gran desafío de no caer, al menos en nuestras coordenadas, en el encarnizamiento terapéutico. Pues bien, en esta casi una hora hemos hablado de la denuncia de la deshumanización. Gracias. Muchas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.